Esta fórmula es el teorema de Pitágoras. Yo ahora quiero calcular el cateto 1. Para eso voy a colocar como primer miembro esto, que está como segundo miembro, y voy a colocar como primer miembro al revés. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Escribo todo igual de vuelta acá abajo. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Para aplicar la propiedad uniforme acá, yo tengo, como quiero sacar el cateto 1, tengo que anular el cateto 2. Entonces voy a poner menos cateto 2 al cuadrado menos cateto 2 al cuadrado. ¿Y ahí qué puedo hacer? Acá yo tengo que cateto 2 al cuadrado está positivo y cateto 2 al cuadrado está negativo. Esto se hace la propiedad cancelativa. Significa se anula. Esto va a valer 0. Se anula. Y en limpio me queda que cateto 1 al cuadrado es igual. Me queda esta parte. Hipotenusa al cuadrado menos cateto 2 al cuadrado. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a escribir de vuelta esto. Cateto 1 cuadrado es igual a hipotenusa cuadrado menos cateto 2 al cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar la propiedad uniforme. Voy a sacar la raíz cuadrada a todo el primer miembro y la raíz cuadrada a todo el segundo miembro. Simplifico este cuadrado con esta raíz y me queda en limpio cateto 1, ya no al cuadrado porque ya se simplificó, es igual a la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto 2 al cuadrado. Esto es la fórmula para calcular el cateto 1. Pero GeoGebra no presenta con la raíz, sino de esta forma presenta GeoGebra. Ocurre que esta raíz cuadrada en GeoGebra dice SQRT, que es la abreviatura de raíz cuadrada en inglés. Entonces, esa fórmula GeoGebra va a escribir de esta manera. Cateto 1 es igual a SQRT, paréntesis, hipotenusa cuadrado menos cateto 2 elevado al cuadrado. Esta fórmula es la que va a colocar GeoGebra. El teorema de Pitágoras tiene su fórmula natural, la fórmula general, que dice que en todo triángulo rectángulo, esto que estamos viendo, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto ya sabíamos y practicamos. En el dibujo, acá en el dibujo del triángulo, tenemos que la hipotenusa vale 50, el cateto 1 vale 30 y el cateto 2 vale 40. Pero nosotros vamos a hacer el cálculo. GeoGebra hace en forma automática el cálculo para sacar esos resultados gráficos. Entonces, fíjense acá, ahí dice cálculo de un cateto conociendo la hipotenusa y el otro cateto. Fíjense, como datos yo tengo que la hipotenusa vale 50 y que el cateto 2 vale 40. Voy a hacer el cálculo haciendo con una fórmula a partir del teorema de Pitágoras. Ahí dice que la incógnita de cada cateto es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del otro cateto. Ya dijimos que SQRT que está escrito ahí, eso significa raíz cuadrada, la abreviatura en inglés. Ya explicamos anteriormente. Bueno, vamos a ver ahora cómo se saca ese resultado, porque dice que el cateto 1 acá con fórmula vale 30 y en el gráfico estamos viendo que sí que vale 30. Fíjense cómo se hizo. Primeramente acá en la fórmula dice que hay que elevar la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa vale 50
y 50 al cuadrado es 2500, que está acá. Hipotenusa al cuadrado vale 2500. Después, tiene que el cateto 2 al cuadrado restarse al cateto 2 al cuadrado. Entonces, fíjense, el cateto 2 vale 40. Y 40 por 40 es 1600. Por eso dice que el cateto 2 al cuadrado vale 1600. La fórmula me está diciendo que yo tengo que restar el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Es decir, tengo que restar 2500, 2500, 2500 menos 1600. 2500 menos 1600 sale 900. Y aplicando la fórmula acá, la raíz cuadrada de 900 es 30. Y está diciendo 30. Es decir, que cuando la hipotenusa vale 50, el cateto 2 40, el cateto 1 con fórmula vale 30. Vamos a hacer una activación automática y vamos a observar el texto dinámico, cómo se sigue cumpliendo para otros valores. Nosotros elegimos el valor 40 y 50 como hipotenusa y cateto 2 para hacer el cálculo mentalmente más fácil, pero fíjense ahora, ahí activo para que cambien los valores y esto se denomina texto dinámico. Esto no estamos enseñando cómo se hace, sino el concepto de cómo se resuelve directamente, dado la hipotenusa y un cateto, cómo se calcula el otro cateto. Vamos a parar ahí vamos a parar y vamos a ver los valores, vamos a correr un poquito más. Ahí vamos a parar. Fíjense ahora cómo estamos ubicados ahora. Ahora la hipotenusa vale 49,62,531 y el cateto 2 vale 34,47. Si nosotros aplicamos esta fórmula, la hipotenusa al cuadrado sale 2462,6709 y el cateto 2 al cuadrado sale 1188,1809. Si yo aplico esta fórmula, saco la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del cateto 2, me da que el cateto 1 vale 35. Fíjense que dice datos y le estoy dando la hipotenusa y el cateto 2. Y la incógnita es el cateto 1. Hacen lo mismo con una calculadora con 5 cifras decimales y donde están los puntos suspensivos, ahí tienen que completar. Ahí debajo de incógnita dice hipotenusa al cuadrado es igual a punto suspensivo. Buscan el valor de la hipotenusa, elevan al cuadrado y colocan el resultado ahí. Hacen lo mismo, van al valor del cateto 2, después abajo SQRT, hipotenusa al cuadrado menos cateto 2 al cuadrado. Hay que restar eso a la raíz cuadrada y colocar el resultado final del cateto donde los puntos suspensivos. Ahora vamos a abrir GeoGebra para calcular el cateto 1 usando GeoGebra como calculadora científica. Abrimos GeoGebra, vamos a la rueda dentada en la parte superior, donde dice general, elegimos en redondeo 5 cifras decimales. Vamos hacia atrás y ahora vamos donde dice álgebra, entrada, y ahí colocamos el valor de la hipotenusa, 49,64,981. 49,64,981. Eso tenemos que elevar al cuadrado para completar en la parte que se encuentran los puntos suspensivos. Entonces voy a la tecla debajo de la letra X, elevo al cuadrado y me da que la hipotenusa al cuadrado sale 2465,10363. Hago enter y ya tengo la hipotenusa al cuadrado. Ahora voy a hacer el cateto 2 al cuadrado. El cateto 2 vale 34,15. 34,15 elevo al cuadrado
y sale 1166.2225. Hago enter y ya tengo el cateto 2 al cuadrado. Eso tengo que colocar en la parte de los puntos suspensivos. Y ahora me voy por la fórmula que coloco raíz cuadrada, dentro del paréntesis coloco hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa es 49.64981. 64981. Reviso 49.64981 y eso elevo al cuadrado y tengo que restar el cateto 2 al cuadrado. El cateto 2 vale 3415. 34.15 al cuadrado, resto y me sale 36.03999. Ahora voy a hacer para calcular el cateto 2. Voy a escribir como primer miembro cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Es lo mismo, esto es lo mismo que lo que está arriba en la parte superior. Para calcular el cateto 2 yo tengo que anular el cateto 1. Entonces voy a hacer lo siguiente. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Copié igual a lo que estaba arriba. Y ahora, como quiero cancelar el cateto 1, acá voy a colocar menos cateto 1 al cuadrado. Y acá también voy a poner menos cateto 1 al cuadrado. Acá yo tengo menos cateto 1 al cuadrado y acá tengo más cateto 1 al cuadrado. Entonces esto se anula, se cancela. Se cancela. Entonces queda cateto 2 al cuadrado es igual. Y escribo esta parte de acá. Hipotenusa al cuadrado menos cateto 1 al cuadrado. Voy a escribir de vuelta esta parte. Repito, cateto 2 al cuadrado es igual a hipotenusa cuadrado menos cateto 1 cuadrado. Y acá voy a aplicar la propiedad uniforme. Voy a sacar la raíz cuadrada de todo el primer miembro y la raíz cuadrada de todo el segundo miembro. Voy a simplificar este exponente con esta raíz. Entonces me quedan limpios así. Cateto 2 es igual a la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto 1 al cuadrado. Es la fórmula del cateto 2. Esta raíz cuadrada en GeoGebra no coloca así la raíz cuadrada, sino coloca SQRT, que es la abreviatura de raíz cuadrada en inglés. Entonces, la fórmula esta que está acá abajo queda que el cateto 2 es igual SQRT, abro paréntesis, la raíz cambia con SQRT de hipotenusa cuadrado menos cateto 1 al cuadrado. Esta fórmula es la que coloca GeoGebra cuando hacemos el cálculo. Las dos fórmulas son iguales, pero una figura la raíz y en la otra figura SQRT. Ahora vamos a tener como incógnita al cateto 2. Al cateto 2. Volvemos otra vez al inicio, recordando que en el teorema de Pitágoras dice, en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si yo quiero calcular un cateto, porque eso es lo que queremos ahora, queremos calcular un cateto conociendo la hipotenusa y el otro cateto. Anteriormente calculamos el cateto 1, ahora vamos a calcular el cateto 2, por eso
de datos tenemos que la hipotenusa vale 50 y el cateto 1 vale 30. El cateto 2, que está acá como incógnita, en el gráfico ya me está diciendo que el resultado debe salir 40. Pero yo voy a hacer con fórmula. Y la fórmula para calcular el cateto 2 es, por definición, para calcular un cateto es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del otro cateto. Entonces lo que yo tengo que hacer primero es sacar hipotenusa al cuadrado y restar el cateto 1 al cuadrado. Fíjense, la hipotenusa al cuadrado, como la hipotenusa es 50, 50 al cuadrado es 2500. Ahí está 2500, hipotenusa al cuadrado 2500. Como el cateto 1 vale 30, el cateto 1 al cuadrado sale 900. Si yo resto 2500 menos 900, me va a dar 1600. Entonces acá yo tengo que sacar la raíz cuadrada de 2500 menos 900. O sea, la raíz cuadrada de 1600 y la raíz cuadrada de 1600 es 40, que el resultado ahí dice 40. Entonces, cuando la hipotenusa vale 50 y el cateto 1 vale 30, el cateto 2 vale 40. Esto está hecho con fórmula. Vamos a ver el texto dinámico activando. Ahí activamos el texto dinámico. Paramos ahí y hacemos la observación. Fíjense, ahora los datos son: la hipotenusa vale 27,99,816 y el cateto 1 vale 24,13, que el cateto 2 es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto 1. Y el cuadrado de la hipotenusa es este valor, 783,89,69. Y el cateto 1, el cuadrado, es 582,25,69. Acá abajo, si yo resto el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto y saco la raíz cuadrada, me va a dar 14,2, como está en el gráfico el cateto 2. Es decir, que cuando la hipotenusa tiene este valor y el cateto 1 tiene este valor, el cateto 2 sale 14,2. Fíjense que en los datos, donde dice datos, la hipotenusa vale 38,7801 y el cateto 1 vale 28,02. La incógnita es el cateto 2. Y ahí hacen lo mismo. Debajo de incógnita dice hipotenusa al cuadrado es igual punto suspensivo. Van al valor de la hipotenusa con una calculadora científica o la calculadora de GeoGebra y con 5 cifras decimales hacen el cálculo. Entonces, hipotenusa al cuadrado, van al valor de la hipotenusa, elevan al cuadrado y coloca el resultado ahí donde están los puntos suspensivos. Lo mismo hacen debajo de incógnita, donde dice cateto 1 al cuadrado, van al valor del cateto 1 y elevan al cuadrado y coloca el resultado en los puntos suspensivos. Bien abajo, al final, dice cateto 2 es igual a SQRT, que significa raíz cuadrada, es la abreviatura en inglés de raíz cuadrada, de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 1 al cuadrado. Es decir, hay que restar eso y después sacar la raíz cuadrada. Y colocan el resultado donde están los puntos suspensivos a la derecha.